Bueno, vamos a hacer la primera entrevista del día de hoy, porque se supo en las últimas horas que hubo un vuelo de la empresa Luf- alemana Lufthansa, sí. una de las empresas aéreas más importantes del mundo, en un vuelo directo entre Múnich y las Islas Malvinas, un vuelo que creo que duraba como 15 horas y pico. Bueno, y eso mereció, entre otras cosas, la presentación por parte del gobierno de Tierra del Fuego de un pedido de información oficial sobre este vuelo charter de la empresa Lufthansa. Así que vamos a hablar con el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachar. Y Andrés, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu te saludan. No, al contrario, gracias a ustedes por el contacto. Carolina, Gonzalo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por atendernos. Andrés, bueno, a mí me había llegado, de hecho, por mensajito, viste que se empezó, te habrá llegado a vos también seguramente, o vos mismo lo habrás visto, que es esas plataformas de radares que uno puede ver las trayectorias de los vuelos. Y justo ayer me habían mandado la que mostraba el vuelo directo, ¿no?, entre Alemania y las Islas Malvinas. Hasta ahora la información que ustedes tienen es un poco la que se difundió así informalmente, o les llegó algo por los canales oficiales. No, en su momento, cuando digo en su momento, estoy hablando hace 4 meses atrás, habíamos recibido una consulta de Cancillería sin más especificaciones de cómo había sucedido el vuelo del 2021. Recordemos que en el 2021, en pleno contexto de pandemia, había una situación de un buque oceanográfico alemán que realiza tareas de investigación en Antártida. Tenían que hacer un recambio casi humanitario, lo podríamos caracterizar por el contexto de pandemia y Sí. demás, y la necesidad de volver a su país, y que se rentó a la compañía también un vuelo de características charter, y en ese caso lo que pasó fue que se pidió autorización a la ANAC y en paralelo a lo que era el Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego. Si bien de cierta manera fue algo salomónico, por llamarlo de alguna manera, no dejaba de ser un reconocimiento a lo que era la soberanía nacional y a la jurisdicción, y una forma de ejercer un control respecto a lo que estaba pasando. Claro, o Tuvimos sea, esta consulta de digamos, no, no, Cancillería. no fueron a Malvinas sin antes, por lo menos, aunque sea, Exacto. hacer, por decirlo así, mandarle un mensajito de texto a la provincia de Tierra del Fuego. Claro, es decir, de cierta manera lo que se estaba reconociendo. Claro. También muchas veces con esto hay que ser muy prudente, ¿no? Porque muchos se envalentonaron y pusieron: Alemania reconoce la soberanía de Argentina sobre Bueno. Malvinas, y no era así. No, no, bueno, pero suele ocurrir que uno tiene que poner las cosas en su Claro. justa Sí, sí, está medida. muy bien. En este sentido, por lo menos lo que se estaba reconociendo era la situación de conflicto que hay, la controversia soberana sobre los archipiélagos del Atlántico Sur. Acá tuvimos esta consulta hace varios meses atrás, 3, 4 meses atrás, luego no pasó más nada, y vemos esta comunicación. Lo que vos decís, Gonzalo, sí, digamos, nos llegaron los mensajitos. Además tenemos alerta de todo lo que tiene que ver con las islas Atlántico Sur, Antártida, es decir, todas las formas posibles de obtener información, y no hubo ningún comunicado oficial. Por eso lo primero que hacemos es buscar la trazabilidad. La trazabilidad, ¿quién te la da? La ANAC, que es quien debió haber autorizado ese vuelo por tratarse de un vuelo con origen internacional y destino nacional, y después la EANA, que es el otro organismo, que es un organismo que trabaja subsidiariamente de la ANAC para lo que es el control. Ahora, Estamos esperando. Sí, están esperando la perdón. contestación, pero digo, los dos organismos son nacionales. Sí, claro. ¿Y pudo haber pasado que el avión no pidiera ningún tipo de autorización a estos dos organismos nacionales y que directamente se manejaran, digamos, entre Alemania y el Reino Unido, los Kelpers, algo por el estilo? O sea, que fuera totalmente ajeno a la nación. Bueno, justamente esto sería el peor escenario, y es lo que nos encantaría poder descartar, pero como no contamos con información, por eso justamente estamos yendo a las fuentes, a los organismos nacionales. Uno es un organismo nacional, otro es una empresa, digamos, la que cumple justamente la función de monitoreo, pero que trabaja subsidiariamente dentro del ámbito de la Secretaría de Transporte, y en función, si esto fue autorizado, estaríamos de cierta manera repitiendo el escenario de 2021, ahora sin intervención de la provincia de Tierra del Fuego. Tengamos en cuenta que nosotros no tenemos la capacidad de regular vuelos que se suceden dentro del país, Claro, claro. sí, como fue en el contexto de la pandemia, por cuestiones sanitarias, ambientales y demás, que es un camino interesante también para explorar. En este caso,
Caso contrario, caso que esto se haya realizado directamente entre la compañía y las ilegítimas o las pretendidas autoridades de las islas, creo que ahí habría que ser muy riguroso con la empresa, inclusive en pensar hasta en levantar la autorización para operar en el resto del país, porque no se puede tener, digamos, alguien que te está jugando de espaldas y obviamente apuntalando lo que tiene que ver una situación colonial en la provincia de Tierra del Fuego. Muchas veces estos vuelos, como lo que obviamente nos oponemos, el segundo vuelo que se quiere colocar de nuevo, en realidad se aprobó que no está en vigencia por una cuestión operativa de la empresa, el que hacía San Pablo, Córdoba, Puerto Argentino, Sí, que el único sentido que tenía ese vuelo era recambio de dotaciones a personas que están saqueando nuestros recursos naturales, en términos de pesca, de hidrocarburos. Entonces, cuando muchas veces en el 2016, y que después ese acuerdo Forador y Duncan fue reflotado por Mondini y por Lamy, el remover los obstáculos que impiden el crecimiento y desarrollo de las islas, tenía que ver, hacerme más fácil las cosas para que pueda mejorar justamente mi presencia en las islas, y claro. obviamente esto nunca lo vamos a acompañar desde el gobierno de la provincia. Andrés, decías que hace 4 meses había hecho Cancillería una consulta o algunas consultas. ¿De qué tenor? ¿Cuáles eran las consultas que habían hecho? No, ¿cómo se había hecho esta operación en el 2021? Ah, solo De querían cómo, saber cómo había sido la operación. exacto, cómo había sido el procedimiento, cómo había sido el trabajo. Nosotros tenemos, si bien no coincidimos casi en nada, tenemos diálogos, ¿no? Es Sí, decir, sí, entonces me pareció importante que se nos pregunte. Fue la misma forma en la cual la estamos charlando con ustedes, fue como lo planteamos en la acción que había llevado la empresa, inclusive también de, de no correr el riesgo de perder esta especie de acompañamientos o de acciones por sobredimensionar la comunicación, como pasó en su momento también. Me parecía importante destacar esto, pero hoy nos encontramos con esta acción que nos pareció sumamente importante poner en claro, porque obviamente uno ve que, y acá entramos claramente en la opinión política, si se quiere, desde el primer comunicado, recordarás, Gonzalo, 3 de enero del año pasado, que fue el momento en el cual uno dice, bueno, vamos a ver cómo se para la Cancillería respecto a la cuestión de las Islas Malvinas. Otra vez se volvió a hablar de la agenda positiva, sí. de construir las cuestiones de confianza Sí, recíproca. le faltó poner ositos de peluche y estábamos. Sí, literalmente eran las mismas palabras del 2016, ¿no? Claro. Es decir, tratar de que eso obviamente después se apuntaló con la ex canciller Primero, parece que estamos hablando de historia antigua, pero una vez que la designan a Mondino, el primer acto del cual participa es el cumpleaños del rey. Yo no te digo que vaya a la Confederación de Veteranos de Guerra, pero tampoco puedo decirle cumpleaños al rey siendo la canciller designada. Claro. Después salió diciendo que las Malvinas eran una nube negra, después salió diciendo que Malvinas tenía inquilinos, es decir, todas formas de bajar el tenor, de cambiar el enfoque. ¿Y cuál fue la respuesta de los británicos? Querer ampliar la zona de usurpación en Georgia, 700.000 kilómetros más, casi una superficie de Córdoba, mandarlo a Cameron, es decir, bofetada tras bofetada, y sí pasó algo que quizás no tuvo la entidad. Yo entiendo que estamos atravesando momentos re difíciles en la Argentina, lo que pasó el miércoles es una vergüenza, y muchas veces uno trata de hacer fuerza para meter el tema de Malvinas y que no se caiga en estos momentos tan difíciles, pero por primera vez la India nombró a las islas con el nombre ilegítimo que le da. Si hay alguien que sabe de colonialismo en la historia universal, Sí, es la India, ¿no? por Justamente supuesto. por Y más todo, por por todo lo que ingleses. pasa. Obvio, claro, ¿no? Digamos, Claro. todo el virreinato, la situación, el ejemplo que fue la lucha pacífica para lograr su emancipación y demás. Y esto, digamos, estas cosas que quizás uno dice, no se han exagerado, digamos, es una palabrita, ¿no? En el ámbito diplomático, cada Sí, coma tiene un sentido específico. Acá no hay errores, claro. y en un comunicado oficial del Ministerio de Defensa de la India, por primera vez se cambia la forma en la cual se llaman nuestras islas. Que obviamente esto entra en un contexto mucho más grande, porque esa cuestión ideológica, filosófico-política de cómo está parado el gobierno de la libertad avanza, después lo tenés que a su vez cruzar con las acciones. ¿Y qué pasó con las acciones? Volvemos a Mondino. Cuando la echan a Mondino, recordarán que fue por el voto al embargo en Naciones Unidas respecto a De Cuba. Cuba, sí. Sí, ese voto no tiene que ver con la empatía que puedas tener con el pueblo cubano, si te parece bien el gobierno de Cuba, si entendés que el embargo es una herramienta válida en el siglo XXI. Cuba te maneja el Comité de Descolonización, con lo cual, en el ámbito internacional, uno de los principios rectores es la reciprocidad. Yo te apoyo en tu lucha, vos apoyame en la mía. Claro. Con lo cual, es decir,
haber despedido o echado, como se echó a Mondino, por haber votado con la misma coherencia que venía haciendo Argentina hace décadas, es obviamente algo que empieza a que otros países se empiecen a repreguntar si vale la pena seguir apoyándonos con la cuestión de las Islas Malvinas. Pasó exactamente lo mismo con Palestina. El voto con Palestina, sé que son temas recontra complicados, que digamos que la mitad de la sociedad piensa una cosa, que la otra mitad de la sociedad piensa otra cosa, pero cuando vos votás Palestina, votás integridad territorial. Integridad territorial es el derecho que esgrime justamente la Argentina, que está vulnerado desde 1833. Ahí vos corres el riesgo de perder todo el mundo árabe, Claro. que todo el mundo árabe detrás de lo que es. Entonces, el problema que vos tenés en esencia acá es que el presidente dijo, nosotros vamos a votar siempre atrás de Estados Unidos e Israel. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero ¿cuál es el problema que vos tenés acá? En un país vos tenés intereses nacionales y los objetivos políticos que vos puedas tener por tu mirada, por tus valores, por tu ideología, son una forma de cumplir esos intereses nacionales. Es decir, dicho en criollo, vos no podés poner en Malvinas como un objeto de cambio para mejorar tu relación con los Estados Unidos o con Israel. Y eso es lo que está pasando. Estamos abandonando nuestra causa nacional por una mirada política que solamente apuntaba al presidente de votar a contramano del mundo, no condenamos más. Fíjate, inclusive en las cosas en las cuales estamos conflictuando, no condenamos la violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Sí? ¿Desde cuándo Argentina va a tomar esa postura? ¿Desde cuándo realmente nos representa como personas de este país ese pensamiento? Votamos en contra de crear un día en conmemoración de lo que es el compromiso por la paz. Entonces, en toda esta revolución que vos estás teniendo en la forma de administrar nuestras relaciones exteriores, el riesgo mayor que vos tenés es justamente que el manejo de la cuestión de las Islas Malvinas a nivel nacional está centralizado desde la Cancillería y muchas decisiones que se están tomando tienen pura y exclusivamente que ver con la mirada del presidente y su interés, mirada o lógica de tener un vínculo con Estados Unidos e Israel. ¿Tuviste en algún momento, en lo que va del corto año en realidad, contacto con el nuevo canciller, con Gerardo Huertein? No, con el nuevo canciller no, lo he tenido, nosotros tenemos, la, hace 2 años se creó el Consejo Federal de Relaciones Exteriores que nuclea a todos los que llevamos los procesos de internacionalización en las distintas provincias del país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La última fue de tragedia más tiempo es comedia, ¿no? Porque se hizo justo el día que despidieron a Mondino, Bueno, ella y como que estaba un poco opacada esa reunión. Sí, no estábamos todos reunidos, fue en San Juan, se hace una presentación de un video, los saludos, de repente cual película empiezan a sonar todos los móviles, así, Claro. todo el mundo pálido, bueno, pasemos a un cuarto intermedio y ahí Claro. estaba el vicecanciller, pude conocer al vicecanciller, la verdad que el trato es muy bueno, con el vicecanciller sí expresó, digamos, como la cuestión de las Islas Malvinas como algo central, pero el tema es que después en el día a día esto no se cumple y esto que nosotros podemos charlar y cualquier persona entiende que, digamos, que más allá de que muchas cosas en una primera mirada no tengan que ver con Malvinas, está claro que es la lógica que se está implementando y que es perjudicial. Y el riesgo mayor que vos tenés con esto es el hartazgo. Es decir, vos, así como ninguno de nosotros quiere un socio impredecible, los países tampoco se quieren asociar a estados impredecibles. No, claro, claro. Y nosotros cada vez que tenemos una alternancia a nivel nacional, es que, ese es un problema grande que tenemos en nuestro país. Andrés, vos seguramente sabés mucho más que yo del tema, pero siempre se habla de Brasil, se habla de Chile, por supuesto también de Estados Unidos, que es que las cancillerías, la política exterior, casi que no tiene ninguna diferencia más allá de si gobierna Bolsonaro o gobierna Lula, ponele, ¿no? Como por una supuesto imparcialidad. por supuesto que se acercan más o se acercan menos por simpatías políticas respecto de si uno es más de izquierda y otro es más de derecha, etcétera, pero después hay un cúmulo central de lineamientos internacionales que tienen que ver con el interés del país. Y nosotros en eso somos mucho más pendulares, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y eso además sustentado en lo que hablábamos antes, es decir, la política exterior es una forma de construir poder para cumplir tus intereses nacionales. No tus intereses nacionales son una moneda de cambio para que vos instrumentes tu mirada política. Y esto sí, es clarísimo, uno no tiene que irse a otros continentes, uno realmente envidia lo que pasa en Itamaraty, en la Cancillería brasileña, justamente por esto, vos podés tener quizás alternancias violentísimas desde lo ideológico,
ir desde un Bolsonaro a un Lula, y las cosas que están bien se mantienen, se continúan, y nosotros ni siquiera lo logramos con Malvinas. Es decir, nosotros mandábamos misiones a Itamaraty para pedir que le compliquen la logística a los británicos para que no saquen, para cuando tenés una alternancia, pedir exactamente lo contrario, che, por favor, no le ponen vuelos, no le abren esto. Entonces, cuando vos hablas con distintos diplomáticos de distintas partes del mundo, y te dicen, ustedes en algún momento van a tener que decidir qué quieren hacer con Malvinas. Claro. No pueden, Sobre todo no pueden porque... estar cada cuatro. Inclusive en esto te digo, cada uno tiene su mirada política, cada uno entenderá que hay distintos caminos estratégicos y demás, pero no podemos andar a los tumbos. Claro. Literalmente no, De no hecho, podemos. uno lo puede ver en el caso de Chile respecto de la política antártica y hacia el Atlántico Sur que ellos tienen, y uno ve lo que está haciendo Boric con respecto a lo que hizo Piñera y no No hay difieren mucha absolutamente diferencia. nada. No, Es decir, tienen una política de, nosotros tenemos que tener una estrategia claro. hacia el Atlántico Sur, tenemos que tener una estrategia hacia la Antártida, tenemos una necesidad de integridad territorial, por decirlo de algún modo, que no puede estar sujeta a si gobierna un partido de derecha o si gobierna un partido de izquierda. Me da la Sí, sensación, totalmente. Andrés, me da No, la sensación que una cosa que puede pasar totalmente de es, acuerdo. si nosotros no nos defendemos, digamos, si los demás países ven que a nosotros no nos interesa mucho defender lo nuestro, ellos tampoco se van a matar para ayudarnos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Nosotros muchas veces hablamos de la posición privilegiada de nuestra provincia, del rol geopolítico, pero nos termina, nos cuesta salir de la parte linda de esa frase. Es decir, estar en un lugar, en una zona caliente del planeta, implica un montón de responsabilidades, Claro. implica que cada cosa que hagas va a salir un cable para una embajada en otra parte del mundo, implica que otros países, sobre todo, vos fíjate la enorme complejidad que tenemos acá en la provincia, en la cual tenés millones de kilómetros cuadrados usurpados y casi 950.000 kilómetros sometidos bajo un sistema de un tratado internacional, con lo cual vos permanentemente tenés que convivir con eso. Una Antártida, yo respecto a Antártida tengo una mirada muy realista, si se quiere, en términos de relaciones internacionales. A mí me parece que el sistema del tratado está colgado con alfileres. Lo que pasó con Rusia hace 2 años y toda esta controversia, más allá de la utilización política que hizo el Reino Unido con el descubrimiento de nuevos yacimientos, hace 2 años un general iraní salió subrogándose la propiedad, si se quiere, de toda la Antártida para lo que es Irán. Me parece que realmente estamos muy al borde de que ese último bastión, si se quiere, de la cooperación internacional caiga. O fíjate que se sanciona el tratado en el 59, en el 61 se ratifica y demás, pero en el momento en el cual el sentido que tuvo el sistema del tratado principalmente fue frenar a Chile y a Argentina, que eran los 2 países que mejor venían en lo que era la ocupación del territorio y el desarrollo de acciones en el continente blanco, y un momento en el cual en el mundo, vos te acordás lo que era la Guerra Fría, la bipolaridad, realmente no se podía globalizar tanto y de cierta manera se generó un espacio en el cual, bueno, acá eliminémonos de lo que es la conflictividad. Hoy cambió, también cuando vos te vas a mediados del siglo XX no existía obviamente la tecnología que vos tenés hoy. Claro. En la Antártida tenés agua, tenés el 60% de reservas de agua dulce del planeta, tenés petróleo, tenés gas, tenés diamante, tenés uranio, es decir, tenés todos minerales ultra apreciados, tenés enormes reservas de proteínas, y solamente basta que un país deje de reconocer o que unilateralmente empiece la explotación de algo para que eso se caiga. Y a nosotros nos encuentra ahí primero como parte de nuestro país, con el Departamento de Antártida de Argentina, y después con la necesidad de desarrollarnos y demás. Pero yo creo que esto, me fui un poco del tema, digamos, ¿no? No, pero bueno, tiene que ver porque es parte de, sí. Claro. Andrés, volviendo justamente... Es el debate histórico que vos tenés entre lo urgente y lo importante. Claro. Es decir, el primer cruce que vos tenés cuando estás en una gestión de un municipio, en una gestión de una provincia, en una gestión de la nación, es la guerra permanente entre lo urgente y lo importante. Es decir, cuando vos trabajás lo urgente, trabajás las consecuencias. Cuando trabajás lo importante, trabajás las causas. El tema es poder tener las espaldas, el tiempo, el apoyo para modificar las causas, para eliminar tus problemas. Claro. Andrés, volviendo a lo del vuelo, bueno, hicieron la solicitud a la ANAC y, ¿cómo se llama? Y al EANA. Están esperando las respuestas. ¿Qué posibles acciones podría llegar a emprender
la provincia sabiendo que tiene las limitaciones propias de que no maneja la política aerocomercial Claro. y de los cielos del país, ¿no? Eso es un tema federal. Pero ¿cuáles son las herramientas que podríamos tener para accionar dependiendo del tipo de respuesta que nos den? Sí, yo te voy a ser absolutamente honesto. Mi temor es que vayamos un poco a la misma situación que se generó con recordarán el rompehielos británico, el Attenborough, hace un par de meses, que pasó por el estrecho de Le Maire, Sí. Claro. haciendo uso de la bandera ilegítima de las islas y demás. Que vos empezás a ver las acciones y decís, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y que en el fondo la situación de Malvinas es tan compleja que vos no tenés norma específica que vos puedas aplicar. ¿A qué voy en estos casos? No existe en otra parte del planeta que vos tengas un avión que te aterriza en una parte de tu país que no está autorizado. O porque le pones 2 aviones al costado y no puede invadir tu espacio aéreo, o porque a ninguna compañía se le ocurriría una acción de estas características. Obviamente, cuando vos tenés invadida una parte de tu país, cuando ese país que te invade es una de las principales potencias, las normas se empiezan a trastocar. Pero ahí nuestra tarea, nuestro deber primero es informar, ponderar y ver cómo aquellas normas que no están preparadas de cierta manera para funcionar con la situación que hoy tenemos respecto a Malvinas, las podemos adecuar para que estas cosas no sucedan y de cierta manera cambiar la realidad. Si vos me preguntás qué es lo que nosotros estamos analizando, todas las normas que vos tenés, porque también cada cosa es meterte en un mundo de normas, restricciones, reglamentos Claro. y demás. Yo creo que, digamos, que vamos a impulsar que Lufthansa tenga que decidir si continúa con los vuelos a Malvinas o se va del resto del país y deja de operar. Es decir, otra alternativa. Es decir, ¿qué vas a decirle? Ay, bueno, se equivocaron, perdón, no Claro, sabían. claro. Si claramente es una decisión política de la compañía, se avanzó en ese sentido, porque es decir, la opción del desconocimiento tampoco la podés alegar, porque hace 3 años lo hicimos de una manera correcta y Sí, prudente. tiene que tener una consecuencia. Entonces, claro, vos decís, ¿es el momento en el país para generar estos tipos de situaciones? Y sí, no podés ponerte en stand-by y dejar que estas cosas avancen, porque en realidad, vos fíjate que lo que está pasando con esto es favorecer la logística y ese favorecimiento de la logística, que continúe la presencia colonial en nuestras islas, que sea más fácil lo que es el saqueo del gas, el saqueo del petróleo, que se animen, vos en muchos lugares ya lamentablemente y con mucha tristeza lo veo, ya te empiezan a publicar Malvinas como una sexta puerta de ingreso a la Antártida. Claro, claro. Nosotros lo hemos frenado al máximo las veces que pudimos, denunciando a Van Nuttall, la empresa anglo-holandesa que quiso mejorar el puerto inicialmente, después Harland & Wolff, que es la empresa de Irlanda del Norte. Por suerte estos proyectos se frenaron, pero la intención de ir por más está siempre. Vos lo ves hoy. Otro tema que también se suma a todo esto que estábamos hablando de la realidad geopolítica de la provincia, del país y del planeta, es la caída en las operaciones del Canal de Panamá. Producto del cambio climático, ese Canal de Panamá se alimenta con lluvias. Sí, no sí. llueve, Está no seco. tenés agua, no pasan barcos. Nos hacemos más estratégicos nosotros todavía. Mira, literalmente volvemos a fines del siglo XIX. Cuando vos veías, ¿viste? Sobre todo Punta Arenas, ¿viste? Cuando vas a Punta Arenas y decís, che, esta ciudad, qué bárbara, bueno, eso tenía que ver con el movimiento marítimo, con lo cual no tanto el estrecho, pero sí el Cabo de Hornos va a adquirir una centralidad enorme porque va a ser, por lo menos en un escenario de medio plazo, me animaría a decir 20, 30 años, la única opción de conexión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Claro, claro. Andrés, gracias y ahí fíjate la oportunidad que tenemos, ¿no? Claro. Andrés, gracias por tu tiempo y estaremos atentos a ver, seguramente ustedes lo comunicarán, qué responde la ANAC y el resto de los organismos. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes Un por saludo. el contacto. Gracias. Hasta luego. Andrés Dachari, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, hablando con nosotros respecto de este vuelo directo entre Múnich, Alemania, y las Islas Malvinas, del vuelo Lufthansa, ¿no? De la empresa Lufthansa. No me saques Lufthansa, hola. Bueno, Re loca. Entonces decirle Me a encanta. Lufthansa que se ponga media pila. Sí, yo, bueno, solamente decirlo es como complicadísimo, chicos. Tenemos que hacer algo. O sea, Estamos re juguete, loco. Y sí, si no, dejamos, por ejemplo. Estamos entregando ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a poner ahí? ¿Te vas a inmolar? Y te quedás ahí. Claro, con un barquito. Estamos en una posición indeseable. Totalmente. Bueno,
Salgamos de acá. Mira, Salgamos escuchando música. salgamos escuchando música. 5 grados hace nada más.